Bueno, ahora para este último problema vamos a poner en práctica lo que vimos previamente, que es cómo calcular calores de reacción para reacciones que implican soluciones tanto como reactivos y o productos, y cómo calcular esos calores de formación de los compuestos que están en forma de solución. Bueno, el problema que vamos a plantear dice una solución acuosa al 10% por peso de ácido sulfúrico a 40 grados Celsius se neutralizará con una solución acuosa de soda cáustica al 20% por peso a 25 grados Celsius en un reactor continuo. ¿A qué velocidad en kilojoule por kilogramo de solución de ácido se debe retirar el calor del reactor si la solución de producto emerge a 35 grados Celsius? Entonces vamos a escribir primeramente nuestra reacción, que en este caso el problema no nos da. La reacción sería ácido sulfúrico acuoso y vamos a llamarle una R1, ya que todavía no sabemos cuánto vale el valor de R, ¿verdad? Más el hidróxido de sodio, también acuoso, a esto le llamaríamos R2. Y esto tendríamos como resultado entonces el sulfato de sodio, también acuoso, con una R3, más el agua que también se va a formar en la reacción. Tengan en cuenta que el agua que va a haber al final va a ser la cantidad de agua que efectivamente había inicialmente, más la cantidad que se haya tenido que formar debido a la reacción, ¿verdad? Porque parte del producto de la reacción en sí es también agua, entonces debería haber más agua de lo que hay inicialmente, ya que parte de agua se está generando, ¿verdad? Para completar esto, entonces tendríamos que colocar un 2 acá y un 2, creo que acá, ¿verdad? Entonces tendríamos 2, 4 y 4. Para el azufre 1, 1, para el oxígeno 4, 5, 6, 4, 5, 6. Eso es tantos. Bueno, vamos a plantear nuestro diagrama de bloques, que sería entonces algo como esto. Tendríamos una entrada, donde la entrada sería la solución de ácido sulfúrico acuoso. A esto le llamaríamos M1. Y esta solución tiene 0,9 de ácido sulfúrico, 0,9 kilo, no, de agua, ¿verdad? 0,9 kilogramos de agua por kilogramo y 0,1 kilogramo de ácido sulfúrico por kilogramo. Y esto está a una temperatura de, el problema dice 40 grados. Entonces, esta corriente está a temperatura de 40. Y aparte de eso tenemos la otra corriente, que es la que corresponde a la solución de hidróxido de sodio. A esto le llamaríamos M2. La solución de hidróxido tiene una concentración de 80% de agua y un porcentaje del 20% restante del hidróxido. Esto está a una temperatura de 25 y a la salida tendríamos, bueno, esto podemos expresar de distintas maneras, ¿verdad? Por un lado, lo que sabemos es que la temperatura de esta corriente va a ser 35. La manera más sencilla de colocar esto,
o al menos la manera que a mí me parece un poco más sencilla, sería colocar directamente los flujos molares, digamos un N3 y un N4, en donde N3 serían los moles de Na2SO4 y el N4 serían los moles de agua formado, que serían básicamente eh, lo que resta o lo que resulta de la reacción, ¿verdad? Entonces, todo el ácido y todo el hidróxido se neutralizan para formar, por un lado, en este caso el sulfato, y por otro lado un poquitito de agua, ¿verdad? Entonces, como resultado de la reacción va a salir sulfato, sulfato solo y el agua, ya que si es que consideramos, por ejemplo, lo que hay acá, en realidad es lo mismo, ¿verdad? Porque lo que tendríamos acá sería sulfato acuoso y acá tendríamos agua, seguiría siendo sulfato acuoso, ¿verdad? Entonces son solamente esos dos componentes que resultan de la reacción. Bueno, entonces vamos a ver que esto de alguna manera sería bastante útil expresar justamente de esta manera como planteamos acá. De hecho, que ustedes pueden plantear ya el diagrama de flujo con las variables o la manera que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué tendríamos? Tendríamos que ver como incógnita. El problema me pide determinar la cantidad de calor que se tiene que retirar. O sea que hay una cantidad de calor Q que sale del sistema. Y creo que con eso tendríamos definido todo. Lo que también podríamos considerar y agregar ya es que la pregunta me pide a qué velocidad en kilojoule por kilogramo de solución de ácido. Entonces el kilogramo que me da acá ya es justamente una base de cálculo para que podamos considerar dentro de lo que sería el problema. Quiere decir que si yo tomo la base M1 con el valor de 1 kilogramo, entonces con eso ya estamos diciendo que todo el cálculo que vamos a hacer para la base de cálculo que queremos, entonces el resultado del calor que hallemos a partir del balance de energía va a estar para una unidad de 1 kilogramo de ácido de entrada. ¿Está? Bueno, entonces vamos a ver si es que disponemos de la información suficiente para poder resolver esto. Vamos a plantear el análisis de grados de libertad. Voy a plantear esto desde el punto de vista del grado de avance para de alguna manera hacer los balances por este método, ya que es un método que no está resuelto, digamos, en el libro, entonces para que por lo menos también se tenga un ejemplo y un registro de cómo plantear balances en soluciones con este método, ¿verdad? De por ahí, si a alguien le resulta un poco más práctico o conveniente esto, entonces eh, puede usar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Dejando de lado ya el término de M1, digamos, dejando de lado esto como incógnita, entonces tendríamos las siguientes incógnitas. Tenemos M2, tenemos el calor, N3 y N4, ¿sí? Entonces, esto sería igual a 4, que va a ser M2, N3, N4 y el calor, ¿sí? Más 1, que sería una reacción con un valor de grado de avance, ¿verdad? A esto le restaríamos, entonces, ¿qué le restamos? Le restamos el número de balances de masa que podríamos realizar, que en este caso van a ser 4. Podemos realizar balance para el ácido sulfúrico, balance para el hidróxido, balance para el sulfato y un balance para el agua. Estos serían balances de masa independientes. Y a esto le restamos de vuelta 1, que sería el correspondiente al balance de energía. Entonces esto nos da como resultado 0, ¿verdad? Entonces,
sabemos que se puede resolver el problema. Así como hicimos en el problema anterior, podemos tratar de ver si es que es necesario resolver las ecuaciones de los balances de masa y energía de manera simultánea o si se puede resolver, digamos, esto de manera escalonada. Por ejemplo, plantear primero el balance de masa y después el balance de energía de forma consecutiva, ¿verdad? Entonces, si planteamos eso de vuelta, vamos a ver que en este caso tendríamos solamente tres incógnitas acá, le sacaríamos al calor, entonces sería 3 más 1, que sería 4, menos el 4 que está acá, entonces sí se podría resolver solamente el balance de masa antes de resolver ya el balance de energía. Entonces vamos a plantear eso para resolver primeramente nuestro balance de masa de manera a encontrar los valores de M2, N3 y N4. ¿Está? Bueno, entonces vamos a plantear los balances de masa, como ya dijimos, por el método de grado de avance de reacción. Entonces, voy a llamarle N1, que técnicamente no le llamamos en el diagrama, pero N1 sería el flujo de salida, digamos, hipotético del ácido sulfúrico. Entonces, evidentemente no hay nada de ácido sulfúrico a la salida, ¿verdad? Pero ¿a qué va a ser igual esa cantidad de ácido sulfúrico que tenemos a la salida? Y va a ser igual a lo que inicialmente entra de ácido sulfúrico, que se va a expresar como que, y digamos que sería N de entrada del ácido sulfúrico menos el grado de avance, 1 por el grado de avance, ¿verdad? De acuerdo a la reacción que tenemos ahí. Entonces sería menos esto. Esto sería para el ácido sulfúrico. Esto, que es el flujo de entrada de ácido sulfúrico en unidades molares, tengan en cuenta que siempre que planteamos esto, las unidades de los flujos deben ser en unidades de flujo molar. Entonces, esto podríamos expresar sencillamente como M1 por 0,1 y esto dividido el peso molecular del ácido sulfúrico. Vamos a ver que en este caso es conveniente también que, por ejemplo, yo tome no una base de 1 kilogramo, sino que tome en realidad una base de 1000 gramos. ¿Por qué me conviene tomar una base de gramos y no en kilogramos? Y porque normalmente todos los pesos moleculares voy a estar expresando en gramos por mol. Entonces, si la unidad de masa de mi base de cálculo está en gramos, no voy a tener que hacer conversiones para cada uno de los pesos moleculares que vamos a tener que considerar. Si no, tendríamos que dividir entre el peso molecular por 10 a la menos 3 para cada cambio de unidad, en este caso de medida que queramos hacer. Entonces, esto sería nuestro flujo de entrada menos el grado de avance, ¿verdad? Esto es para el H2SO4. Lo mismo tenemos para el hidróxido, esto sería el flujo de entrada del NaOH menos 2 veces el grado de avance, creo que es en este caso, ¿verdad? Menos 2 veces el grado de avance. Reescribimos esto también de esta manera, esto sería entonces M2 por 0,2, esto dividido al peso molecular del NaOH menos 2 veces el grado de avance, esto es para el NaOH. Después tendríamos N3, que propiamente es el flujo de salida de el sulfato de sodio. No hay nada de sulfato de sodio en la entrada, entonces esto sencillamente va a ser igual a la cantidad que se genera en la reacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidad se genera? Y se genera una cantidad igual a la del grado de avance, que es 1 por el grado de avance. Entonces, esto sería sencillamente el grado de avance. Esto es para el Na2SO4. Y por último tendríamos el flujo de salida del agua, que la cantidad de salida de agua, como ya mencionamos hace rato, va a ser igual a la cantidad de agua que se genera en la reacción, que sería 2 veces el grado de avance, más la cantidad de agua que inicialmente hay dentro
al inicio del proceso, ¿verdad? Y la cantidad inicial que hay de agua es esta cantidad que está acá y esta cantidad que hay acá, ¿verdad? Entonces, eso no podemos dejar de considerar a la hora de plantear nuestro balance por grado de avance. Entonces, esto sería eh, expresado como el flujo de entrada del agua más 2 veces el grado de avance. Y este flujo de entrada de agua en este caso va a ser igual entonces a, podemos expresar como la sumatoria de lo que sería M1 por 0,9, que es la masa de agua que va a haber en la solución de ácido sulfúrico, más M2, que es la masa de la solución de hidróxido, por 0,8, y todo esto dividido el peso molecular del agua. Entonces, esto sería la masa o el flujo molar, en este caso, del agua. No sé si flujo porque no estamos considerando una base por unidad de tiempo, ¿verdad? Pero saben que da igual eso, ¿verdad? Entonces, esto sería más 2 veces el grado de avance, pues, para el agua. Y lo que hay que aclarar es que como inicialmente colocamos N1 y N2, en realidad N1 y N2 no existen, ¿verdad? Porque sabemos por el diagrama de flujo que planteamos acá o por la reacción que todo lo que tenemos de ácido sulfúrico se va a neutralizar con el hidróxido, entonces no va a haber nada de ácido y no va a haber nada de hidróxido a la salida. Entonces N1 y N2 serían técnicamente iguales a cero, ¿verdad? Entonces, para no confundir esto, voy a borrar esto acá y voy a colocar directamente los valores que ya sabemos que son cero. ¿Está? Bueno, entonces la idea es ver si realmente podemos resolver este conjunto de 4 ecuaciones con, se supone que tiene que haber 4 incógnitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas 4 incógnitas? Y por un lado tendríamos esto, que sería nuestro grado de avance, por otro lado tendríamos esto, que sería el flujo de, de nuestra solución de hidróxido, por otro lado tendríamos esto y por otro lado tendríamos esto. Entonces, 1, 2, 3, 4 incógnitas, 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Entonces quiere decir que si esto llevamos tal cual ya a ES, quiere decir que ya vamos a calcular el grado de avance que es necesario para, por ejemplo, llevar a nuestro balance de energía multiplicando nuestro delta H de reacción estándar, y también vamos a estar calculando el número de moles de, de salida del sulfato y del agua, o de la solución, ¿verdad? Que sería básicamente la sumatoria de lo que es N3 y N4. N3 es solamente el sulfato como soluto, digamos, de esa solución, y N4 es todo el agua que lleva consigo. Entonces, la suma de N3 más N4 deberían ser los moles totales de solución del proceso, ¿verdad? Entonces, hasta acá, supongo se entiende esto. Vamos a ver después en el ES, vamos a resolver hasta acá para ir comparando los resultados que vamos obteniendo. Y ahora voy a continuar planteando para hacer todo el planteamiento de uno y después vemos todos los resultados, ¿verdad? Entonces, ya resolvimos el balance de masa, entonces ahora necesitamos plantear el balance de energía, que sabemos que en este caso va a quedar reducido a delta H igual a calor, o delta H igual al calor que queremos calcular, ¿verdad? Entonces, la pregunta de vuelta va a ser cómo calcular este delta H que está acá. Entonces, vamos a plantear de vuelta o vamos a utilizar de vuelta el método de calor de reacción. Indistintamente se puede utilizar cualquiera de los dos métodos. En este caso, saben que cuando se trata de una sola reacción, no hay mucha diferencia entre plantear por un método u otro. Entonces, en este caso, vamos a plantear a partir de esto, ¿verdad? Bueno, para esto vamos a recordar que las referencias tienen que ser los componentes reactivos y productos que forman parte, en este caso, de la solución en el estado, en este caso, que se encuentran dentro de esas soluciones, ¿verdad? Entonces, las referencias van a ser todos a 25 grados Celsius
Y esto sería entonces el ácido sulfúrico como forma parte en la reacción, que sería ácido sulfúrico acuoso a una R1. Esto sería hidróxido de sodio acuoso a una R2. Y esto sería nuestro sulfato de sodio también acuoso a una R3. ¿Está? Bueno, entonces nuestro delta H va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al grado de avance por el delta H de reacción estándar más la sumatoria de el número de moles de salida por H de salida menos el número de moles de N de entrada por H de entrada. Entonces, tengan en cuenta que, a ver, ahora mismo con la mayoría de los problemas siempre estamos considerando flujo molar por la entalpía. En realidad lo que nos interesa siempre es el producto, ¿verdad? O sea que yo si de repente quiero, puedo trabajar con todos los flujos de salida en unidades, en este caso mol por segundo, y dejo todo esto en kilojoule por mol. Entonces al final lo único que me interesa es que sea esto kilojoule por segundo, ¿verdad? Entonces de igual manera acá en la entrada puedo ubicar o puedo colocar esto como unidades de kilogramos por segundo. Simplemente para eso hay que tener en cuenta que la entalpía voy a estar expresando en kilojoule por kilogramo, ¿verdad? Entonces de igual manera en este caso también se tendría la misma unidad de medida que tenemos acá, ¿verdad? Que sería al final kilojoule por segundo, entonces no habría ningún tipo de problema a la hora de sumar. Les digo esto ahora antes de plantear cualquier cosa todavía, porque van a ver que para este tipo de problemas, como ya vimos en algún ejemplo anterior, estamos utilizando generalmente tablas de distintas referencias y esas distintas referencias de repente tienen unidades de medida distintas, entonces es una cuestión que hay que atender, digamos, esto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a plantear entonces esto. Vamos a calcular primeramente nuestro delta H de reacción estándar. Y ese delta H de reacción estándar, como vimos previamente, va a ser igual a la sumatoria de los delta H de formación de productos menos la sumatoria del delta H de formación de los reactivos. Entonces, voy a volver a mirar nuestra reacción para recordarnos un poco. Tenemos que la reacción es 1 de sulfato más 2 de agua y tenemos 1 de ácido y 2 de hidróxido. Entonces voy a tratar de acordarme esto. Era 1 por el delta H estándar de formación del Na2SO4 acuoso para R3 más 2 veces el delta H estándar de formación del agua en estado líquido, menos 1 por el delta H estándar de formación del ácido sulfúrico acuoso AR1, menos 2 veces el delta H estándar de formación del hidróxido de sodio acuoso para una R2. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 términos que calcular para calcular nuestro delta H estándar de reacción. Y vamos a ver cómo calcular cada uno de estos términos entonces ahora. Bueno, el primero de ellos es el delta H de formación estándar del sulfato de sodio acuoso AR3. Lo que podemos hacer antes de empezar a calcular todo esto es que fíjense que en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso del término 1, 3 y 4, que son los delta H de formación de las soluciones, vamos a tener que recurrir a la expresión que habíamos visto hace rato, que era el delta H de formación de soluto más el delta H de solución, ¿verdad? Entonces, necesariamente para hallar esto, vamos a necesitar los valores de R1, R2 y R3, que por el momento también son desconocidos todavía para nosotros, ¿verdad? Entonces,
Vamos a calcular primeramente eso antes de calcular propiamente cada una de estas entalpías, ¿verdad? Porque de hecho que no vamos a poder calcular o sacar de la tabla esos datos de entalpía si es que no conocemos el valor de R, ¿verdad? Entonces, R1 son los moles de agua por los moles de ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces los moles de agua son sencillamente M1 por la fracción que es en este caso 0,9 dividido esto entre el peso molecular del agua y esto dividimos entre M1 por 0,1 y esto dividimos entre el peso molecular del ácido sulfúrico. Eh, Podemos verificar por lo menos la unidad de medida de alguno de ellos. Si tomamos al numerador como ejemplo, tendríamos esto es kilogramos de solución por 0,9 tiene unidades de kilogramos de, o gramos, mejor dicho, ya que es la base que estamos tomando, ¿verdad? Gramos de ácido sulfúrico por gramo de solución. Y esto dividido el peso molecular sería entonces un mol, el peso molecular que sería 98 gramos de H2SO4. Entonces esto se iría con esto se iría con esto y esto es mol de H2SO4, ¿verdad? Entonces esto me da los moles de agua, esto me da los moles de ácido sulfúrico y con eso tendríamos R1. ¿Ya está? Lo mismo hacemos para R2, que son los moles de agua por moles de hidróxido en este caso. Tendríamos entonces M2, que M2 ya es un valor conocido ahora porque se supone que calculamos eso previamente en el balance de masa. Entonces tendríamos esto dividido M2 por 0,2 dividido el peso molecular del NaOH. Y por último, R3 es sencillamente los moles de agua por los moles de Na2SO4. Y en este caso yo no tengo la masa como M a la salida. Ahora, yo sé que puedo hacer un balance de masa y decir, por ejemplo, que M3 va a ser igual a M1 más M2. A partir de ahí puedo ir viendo cuál es la concentración de la solución de salida y demás y hacer lo mismo que hicimos ahora. Pero fíjense que no es justamente necesario por la manera en que nosotros resolvimos esto previamente, que es llamarle directamente a nuestros flujos N3 y N4. Al hacer esto, estamos de alguna manera sabiendo ya que lo que yo calculé como N3 y lo que yo calculé como N4 son directamente ya los moles de agua y los moles de sulfato que tenemos en la salida. Entonces, nuestra última R, que es la que necesitamos calcular, sencillamente va a ser igual a N4, que podemos decir que son los moles de agua, dividido N3, que son los moles de sulfato. ¿Ya está? Bueno, entonces vamos a ver cuánto sale cada uno de estos valores también después eh, con el ES. Ahora sí vamos a proceder a hacer los cálculos de nuestras entalpías de formación. Entonces, hacemos el primer cálculo que es la entalpía estándar de formación del sulfato acuoso con una R3, donde se supone que esta R3 ahora ya sé cuánto es.
Entonces, de vuelta, ¿cuáles son nuestras fuentes de información para poder calcular esto? Y si yo quisiera aplicar la expresión que habíamos encontrado, que es igual a que esto va a ser el delta H estándar de formación del soluto, que es solamente el sulfato más el delta H de solución, dijimos que lo ideal es considerar esto si es que yo dispongo de esta información. Pero como ya habíamos mencionado también, en la tabla del Felder, que sería la B11, solamente tenemos como soluciones ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y eh, hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces, en este caso no tenemos una tabla para hacer el delta HS a la R3 que tenemos acá. Entonces, hay que recurrir en este caso a alguna otra fuente de información, que en este caso, por ejemplo, puede ser el Perry, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar de vuelta nuestros calores de información. Acá ya teníamos los ejemplos que habíamos encontrado hace rato. Entonces, ahora quiero buscar del Na2SO4, ¿verdad? Que sería lo que tenemos acá. Entonces, vamos a visualizar que sería este, Na2SO4, ¿sí? Tenemos de vuelta dos opciones, el sulfato en forma cristalina y en forma acuosa. Acuosa es la forma que en este caso nos interesa. Y fíjense que de vuelta el valor de R que tenemos acá es un valor de 1100, que es un valor, digamos, bastante elevado. O incluso podríamos considerar esto como también dilución infinita, ¿verdad? Y el valor que encontraríamos sería este que tenemos acá. Repitiendo de vuelta, la unidad de medida con la cual encontramos esto era kilocaloría por mol. Entonces, anoto esto acá, ¿qué valor tenía? Menos 330,82. Esto es kilocaloría por mol. Y ya sabemos que si queremos pasar de kilocaloría a kilojoule por mol, es sencillamente multiplicar esto por 4,18. ¿Está? Bueno, entonces, eso sería el primer delta H que necesitamos calcular, el primer delta H de formación. El segundo es el delta H de formación del agua. El agua en estado como aparece en la solución, que es agua líquida, entonces sí podemos irnos a la tabla B1, que creo que es la que tenemos a mano acá, y podemos ver de vuelta que para el agua, el delta H de formación del agua líquida era menos 285,84. Entonces llevamos eso acá, era menos 285,84 y esto sí está en kilojoule por mol ya directamente. Menos 285. Bueno, el tercer valor de delta H de formación es el ácido sulfúrico. Delta H estándar de formación del ácido sulfúrico acuoso a la R1. Entonces, yo sé que ya tenemos una tabla en el Felder que es la tabla B11, en donde tenemos valores del delta H de solución para ácido sulfúrico para distintas R. Entonces, quiere decir que acá sí podemos calcular con una mayor seguridad el delta H de formación del ácido sulfúrico a partir de la relación que sería el delta H estándar de formación del ácido sulfúrico líquido, que sería en este caso el estado de nuestro ácido sulfúrico como soluto, más el delta HS para una R igual a R1. Entonces, esto que sería el delta H de formación del ácido sulfúrico, ¿de dónde vamos a sacar? Y se supone que deberíamos poder sacar desde la tabla también B1. Si nos vamos a mirar acá, a ver si es que tenemos a mano. Tenemos ácido sulfúrico acá. Entonces, el calor de formación estándar para el ácido sulfúrico como soluto es el menos 811,32 que tenemos acá. Y el menos 907,51 es para una solución
acuosa. Entonces, como ya dijimos hace rato, no está claro cuál es el nivel de solución, en este caso el grado de solución de esta solución acuosa, como para que en este caso directamente consideremos esto, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a tomar el delta H, en este caso del soluto, que es menos 811,32, y a eso le sumaríamos lo que encontraríamos en esta tabla, que sería leer de la tabla correspondiente para el ácido sulfúrico el valor de R que sea R1, ¿verdad? Entonces R1 debería estar por acá en algún lado y con eso vamos a leer después el valor de esto. Vamos a ver eso cuando resolvamos y cuando veamos el valor de cada una de las RNS. Bueno, después con eso terminamos, o no, todavía. Con eso nos faltaría solamente un valor de delta H de formación, que sería el correspondiente a el hidróxido, a una R2, que vamos a calcular de la misma manera ahora. Entonces iría a buscar el delta H estándar de formación del NaOH como soluto, que sería sólido, o en este caso, mejor dicho, como cristales, más el delta H de solución para R igual a R2. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a volver a nuestra tabla B1, a ver si tenemos a mano acá. Entonces en la tabla B1 tenemos hidróxido de sodio, que es esto. Tenemos esto que sería nuestro calor estándar de formación del hidróxido de sodio sólido o cristalino. Y a eso le vamos a sumar lo que encontraríamos de la tabla correspondiente al hidróxido de sodio para un valor de R2. ¿Está? Bueno, entonces con eso calcularíamos nuestro delta H estándar de reacción. Con eso tendríamos todos los calores de formación, entonces teniendo todos estos calores de formación, llevamos esto a la ecuación que tenemos acá arriba y calcularíamos esto, ¿verdad? Entonces, ya calculamos el grado de avance en la primera etapa del problema donde planteamos el balance de masa. Ahora calculamos el delta H de reacción estándar y nos faltaría ahora mismo calcular solamente los términos correspondientes a las H de salida y H de entrada para los flujos que tengamos. Entonces vamos a hacer eso ahora. Por último, vamos a plantear nuestra pequeña tablita. De acuerdo a las referencias que tomamos, las referencias son los componentes que forman parte de nuestro reactor o dentro del problema, que serían todas las soluciones acuosas. ¿Verdad? Entonces tendríamos el ácido sulfúrico acuoso, tendríamos el hidróxido y tendríamos el acuoso. Acá no hace falta agregar el término correspondiente a R para cada uno porque no nos afecta a la hora de plantear el balance, ¿verdad? Independientemente de eso vamos a plantear igual. Entonces esto sería, digamos, N de entrada o M de entrada y H de entrada. Estos serían los flujos de salida por los valores de las entalpías correspondientes a las salidas. Bueno, entonces de vuelta hay que atender lo que vamos a calcular o lo que tenemos que plantear acá, ¿verdad? Entonces voy a colocar ahora directamente, inicialmente, como yo tengo tal cual en el problema. En el problema yo tengo la cantidad de ácido sulfúrico como solución como M1. La cantidad de hidróxido tenemos definido como M2. No hay nada de sulfato de sodio. Entonces esto sería H1 y esto sería H2. No hay nada de ácido y nada de hidróxido a la salida. Sí hay, digamos, M3 y esto sería un valor de H3 acá. ¿Sí? Entonces, recuerden que ahora mismo esto es simplemente para indicar cuáles son las entradas y salidas, las unidades de medida que le vamos a dar tanto a las masas o moles, va a depender de la unidad de medida que en este caso tengamos a disposición para nuestras
entalpía, ¿verdad? Si mi entalpía está en unidades de kilojoule por mol, entonces voy a cambiar la masa a moles. Si tengo entalpía por unidad de masa de solución, entonces, bueno, utilizamos directamente la masa de solución. Entonces, vamos a ver eso cuando saquemos cada uno de esos valores de H1, H2 y H3 en este caso, que es lo que vamos a hacer ahora para finalizar, que serían los cálculos de las entalpías. Cálculos de las entalpías. Entonces, H1 es ir desde mi referencia. Mi referencia es ácido sulfúrico acuoso a una R1 que está a una temperatura de 25 grados Celsius y yo quiero llevar esto a ácido sulfúrico acuoso a la misma R, pero en este caso a una temperatura de, creo que era 40. Voy a subir para confirmar eso. 40, que es la temperatura de entrada de la solución de ácido sulfúrico. Miro ya de paso lo que era para el hidróxido de 25 y la salida es 35. Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos este paso delta H1? Y este valor de H1, que va a ser igual a este delta H1, va a ser simplemente un cambio de temperatura para la solución a presión constante, entonces sería el Cp del ácido sulfúrico acuoso para la R1, ya que sabemos que, por ejemplo, en algún otro problema anterior, vimos que la capacidad calorífica para las soluciones también depende del grado de solución o de los porcentajes de soluto y solvente que tengamos, ¿verdad? Entonces, dejamos esto indicado de esta manera para que podamos usar eso, ¿verdad? En este caso, creo que era una solución de 10% de ácido sulfúrico acuoso en peso, para tener una idea. Y esto iba desde 25 entonces hasta 40. El cálculo de H2 es similar, tendríamos nuestra referencia que es el hidróxido acuoso para un valor de R2, esto a una temperatura de 25 y esto hay que llevar a hidróxido acuoso R2, que creo que estaba también a una temperatura de 25, entonces no es necesario calcular esto, podemos anular, ¿sí? Y por último nos quedaría H3, que es nuestra solución de sulfato acuoso con una R3, también a 25, llevar esto a el sulfato, también acuoso, a la misma R, a la temperatura de 35. Sería nuestro cambio delta H1. Y entonces nuestra H3, que va a ser igual al delta H1, tiene que ser igual a la integral de la capacidad calorífica de la solución de sulfato de sodio acuoso a R3 desde 25 hasta 35. ¿Está? Entonces, antes de pasar a la solución con ES, vamos a ver de dónde podemos sacar estos valores de capacidad calorífica que necesitamos ahora. Necesitamos esto, que es la capacidad calorífica del ácido sulfúrico, por un lado, y necesitamos esto, que es la capacidad calorífica del sulfato de sodio, por otro. Vamos a mirar entonces nuestra lista de calores específicos de solución. Acá podemos ver para el ácido sulfúrico, que es esta la que tenemos a mano. Fíjense que de vuelta, como habíamos hecho en un problema anterior y como habían consultado, el cambio de temperatura para el ácido sulfúrico es de 25 a 40, ¿verdad? Quiere decir que si yo quisiera ser un poco estricto con la consideración de esta capacidad calorífica, debería ser por lo menos una capacidad calorífica promedio entre 25 y 40, ¿verdad? Lastimosamente,
la tabla que tenemos en este caso en el Perry está hecho para una temperatura de 20, por lo cual probablemente estemos cometiendo de vuelta algún tipo de error al hacer esto. Pero tampoco es que tampoco es que ese error va a ser demasiado grande, ¿verdad? Entonces, habría que leer ese valor del CP para el ácido sulfúrico, que sería entonces para la concentración, el porcentaje en peso, en este caso de ácido sulfúrico, que es más o menos 10, que sería este valor, ¿verdad? 9,82. Entonces sería este valor que está acá. Y atiendan que todos los valores están en 0, algo, ¿verdad? Que no sea que agarren y coloquemos 9.900 la capacidad calorífica del ácido sulfúrico. Entonces 0,92 más o menos sería esto. Entonces esto es 0,92 y esto está en unidades de caloría por gramo. ¿Gramo de qué? Gramo de solución y grados Celsius. Es importante también aclarar esto, porque esto es lo que me va a definir a mí saber por qué M voy a multiplicar yo dentro de mi balance para que justamente todos los términos de M por H o N por H tengan la misma unidad de medida. Entonces, en este caso ya sé que si mi capacidad calorífica del ácido sulfúrico como solución está por unidad de masa de solución, el producto que voy a hacer es simplemente esto por M1, ¿verdad? Que es la masa de solución de ácido sulfúrico. ¿Está? Bueno, entonces en la misma tabla buscamos si tenemos información para el Na2SO4 y vemos que no hay información. Tampoco tenemos información en el Felder, entonces lo único que nos quedaría es hacer lo siguiente. Vamos a ver, dependiendo del valor de R3 que calculemos acá, vamos a ver, digamos, cuál es la relación entre ese solvente y el soluto para la solución resultante. Y si de alguna manera, por ejemplo, vemos que la solución tiende a una solución infinitamente diluida, si nos fijamos en la tabla que tenemos acá, en la tabla, bueno, acá tendríamos los valores para el delta H de solución, pero en este caso tampoco tenemos el valor del CP, ¿verdad? Entonces, eh, lo único que podríamos hacer es aproximar la capacidad calorífica de la solución de sulfato de sodio a la capacidad calorífica de alguno de esos componentes. Y normalmente la solución va a estar en mayor proporción o en mayor cantidad, en este caso, de el solvente, ¿verdad? Entonces, sería un poco más acertado aproximar la capacidad calorífica de esto como el CP del agua líquida que aproximar como el CP del Na2SO4, por ejemplo, en este caso cristalino, ¿verdad? Entonces, esto no sería recomendado, pero sí sería recomendado asumir la capacidad calorífica, en este caso, de esto, a partir de, en este caso, simplemente decir que va a ser la capacidad calorífica del solvente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y la capacidad calorífica del agua es 4,18 kilogramos, 4,18 joule por gramo, o en este caso una caloría también, si es que vamos a utilizar esa unidad de medida. Bueno, entonces, eh, creo que con esto ya está definido todo lo referente a las entalpías que necesitamos calcular. Voy a escribir entonces acá nuestro balance de energía final, que es el lugar donde vamos a reemplazar todo esto, y el balance de energía final, que es el que vamos a utilizar para resolver el calor. Entonces va a ser el siguiente, va a ser igual a el grado de avance por el delta H estándar de reacción más los flujos de salida por la entalpía de salida, que en este caso creo que es solamente H3 por M3, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante, si yo considero el valor del CP del agua, que es 4,18 kilojoule por kilogramo grados Celsius, este kilogramo de vuelta no va a ser kilogramo de agua, sino va a ser kilogramo de la solución. ¿Sí? Porque de vuelta estoy diciendo que la solución en este caso es la que estamos aproximando como el agua, ¿verdad? Entonces, también para este caso, esto sencillamente tendría que multiplicar por M3,
que es la masa de la solución total, ¿verdad? O de alguna manera, según lo que habíamos calculado, M3 es la suma de N3 más, M, más N4, pero pasado esto a masa, ¿verdad? Estos serían los moles totales y esta es la masa total. Entonces tendríamos M3 por H3 menos M1 por H1. Y esto sí creo que ya es la ecuación final que vamos a llevar a ES para resolver. ¿Está? Bueno, entonces dejamos un ratito esto hasta acá y continuamos en el ES en un rato.